Bueno, selectores básicos. Bueno, selectores básicos es lo que vimos por ahora, ¿sí? Que nosotros hacemos referencia con una etiqueta, ¿sí? Si es un H1, si es un P, si es un H2, ¿sí? Cualquier etiqueta que tengamos dentro del HTML. Hay un selector universal que es el asterisco, ¿sí? Que es de los que se ponen primero. Vieron que yo les dije que está bueno siempre arrancar por lo más grande, ¿sí? Y después ir haciendo las especificaciones más chiquititas. El selector universal lo que hace es modificarme absolutamente todo el cuerpo, ¿sí? Dentro del selector universal, que sería el asterisco, yo puedo poner varias características, por ejemplo, la tipografía, que también si quisiera lo podría poner en el body, ¿sí? Funciona más o menos de la misma manera. Por ejemplo, en el selector universal, esto que ustedes ven acá de margin y padding, tiene que ver con los márgenes, que después igual lo vamos a ver. Pero lo que tienen los navegadores, vieron que yo acá, fíjense que está todo muy pegado, ¿sí? Los navegadores tienen un margen ya preestablecido. Entonces yo lo que hago acá, en este ejemplo, igual después lo vemos, pero para que lo entiendan, ¿sí? Es especificar que yo quiero que los mis márgenes, ¿sí? En cualquier navegador empiecen en 0 y que después tomen el margen que yo le voy a dar, ¿sí? Porque si yo no le pongo esto de que estén en 0, si yo acá le pongo un margen de 20 píxeles, me va a tomar los 20 píxeles más el margen que ya tiene preestablecido el navegador. Entonces yo con el selector universal, en este caso, en este ejemplo, lo que hago es decirle que estén en 0, ¿sí? Entonces no me va a sumar los 20 míos más los 5 que por ahí tiene el navegador, y que ese margen me quede 25, sino que me va a tomar los 20, porque yo los convierto a 0, ¿sí? De entrada, ¿sí? Entonces en el selector universal lo que se pone son cosas generales de todo, de mi HTML, de mi página, ¿sí? También podría, si quisiera, en el body, por ejemplo, yo arranco, ¿sí? Y empiezo con body. Abro el body, ¿sí? Y puedo poner, por ejemplo, puedo ponerla bueno, Font Family no lo vimos todavía, pero lo pongo igual. Font Family Arial, ¿sí? Entonces yo acá estoy indicando que yo quiero que todo mi contenido que yo tengo dentro del body, ¿sí? Esté en tipografía Arial. ¿Esto para qué sirve? Para que yo no tenga que especificar en el H1, en el H2, en el P, directamente lo escribo en el body, ¿sí? Y todo mi texto va a ser Arial, ¿sí? O si quiero que no sé, mi tipografía sea todo un color, o si quiero que todo, o sea, el fondo de toda mi página también lo puedo poner acá, ¿sí? Dentro del body, pongo background color, y le pongo, por ejemplo, gray, gris, ¿sí? Entonces yo ahí estoy especificando que todo el cuerpo, ¿sí? De mi página tenga fondo gris, ¿sí? Que se acuerdan que lo habíamos visto en el HTML como poner una imagen de fondo. Bueno, ahora no la vamos a poner más en el HTML, ahora la vamos a poner directamente en el CSS, ¿sí? Pero después lo vamos a ver cómo se hace con las imágenes. Entonces, a ver, voy a guardar y vamos a ver si me funcionó. ¿Sí? Entonces tengo todo mi cuerpo gris porque lo especifiqué en el body y todas mis tipografías en Arial. ¿Sí? ¿Y, y cómo funcionaría eso de margin y padding? No, eso después lo vamos a ver, no es para que no se enrosquen con eso ahora. Es... O sea, si vos lo quisieras poner acá, pones el... Ahí. Pero todavía no lo vamos a ver, ¿sí? Es más complejo de lo que yo les expliqué. Pongo el selector universal, ¿sí? Pongo margin, lo pongo en 0, y pongo el padding, lo pongo en 0. Pero no se enrosquen con esto porque después lo vamos a ver. ¿Sí? Ahí guardo, actualizo. Y fíjense que ahora está pegado, ¿sí? Le borré ese margen que tenía, está en 0, ¿sí? Siempre se manejan con ejes horizontales y verticales. Pero después lo vemos. Bien, entonces tenemos selectores básicos que son las etiquetas, ¿sí? Que venimos trabajando.
También, por ejemplo, si yo quisiera que todos mis H, por ejemplo, tengan alguna característica en particular, en vez de directamente, o sea, escribir H1 y todas las declaraciones, H2 y las mismas declaraciones, yo si quiero, separando por comas, ¿sí? Puedo darle las mismas características a los tres, en este caso a los tres, ¿sí? Como para no repetir en todos lo mismo. ¿Sí? Si yo quisiera pongo H1, H2, H3 y pongo todas las declaraciones y van a tener las mismas características. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con lo que me preguntaba Vicky? Si yo tengo dos H2 y quiero ponerles distintas características. Para eso, ¿sí? Usamos div o usamos class, que es lo que habíamos visto la última clase de HTML. ¿Sí? Le damos un nombre, un identificador, ¿sí? A cada uno de los H como para diferenciarlos, porque si yo pongo solo H2 me va a modificar todos los H2. ¿Sí? Lo recomendable por lo general es usar las clases, ¿sí? Porque recuerden que clases pueden tener todas las que, o sea, se pueden repetir. Yo puedo tener un párrafo que mi clase sea rojo, ¿sí? Y un H2 que mi clase sea rojo. En cambio, el ID no se puede repetir, ¿sí? Entonces, lo recomendable es usar las clases. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera acá dos H2, o no, vamos a poner dos párrafos. Tengo acá un párrafo, ¿sí? Y tengo otro párrafo. Ay. ¿Por qué no lo tomo? Bueno, voy a copiar. Si yo solamente especifico P, en este caso me va a modificar, todos los párrafos van a tener la misma característica. Entonces, para diferenciarlos, ¿sí? Por ejemplo, al segundo, acá sí lo tengo que hacer como atributo en el HTML, le pongo una clase. ¿Sí? O sea, le voy a dar un nombre utilizando una clase. Entonces, a este le pongo rojo. ¿Sí? Porque yo tenía acá, este tiene fondo amarillo, entonces si quiero al otro también vamos a ponerle como para diferenciarlos, a este le pongo amarillo. Le pongo una clase y le pongo amarillo. ¿Sí? Entonces yo ahí lo que tengo que hacer después es especificar. Las clases se identifican con un punto. ¿Sí? Es punto y la clase. O sea, yo acá no voy a poner P, sino que voy a hacer referencia a la clase. ¿Sí? Como mi párrafo vamos a cambiar el P, el primero lo vamos a dejar igual, si yo no le digo nada en el CSS, ¿sí? No va a pasar nada. Yo voy a modificar, quiero modificar este, ¿sí? Entonces, voy al CSS, y para hacer referencia a ese voy a poner punto rojo, ¿sí? Porque las clases siempre se identifican el punto y el nombre de la clase. Los IDs se especifican con el numeral y el nombre, ¿sí? Así, si yo acá en vez de una clase hubiera tenido un ID, vamos a ponérselo a este. Si yo tengo un ID que es amarillo, en el CSS voy a especificar numeral amarillo. ¿Sí? Cuando son clases se especifican punto y el nombre, cuando son ID se especifican numeral y el nombre. ¿Sí? Entonces, yo ahora quiero modificar este párrafo que tiene la clase rojo. Entonces le voy a, abro punto rojo, abro llaves, y le voy a poner, por ejemplo, un background color que sea rojo. ¿Sí? Y le voy a poner la tipografía blanca. Entonces pongo color y le pongo la tipografía blanca. Ah, no guardé el HTML. Ahí está. ¿Sí?
Si yo, o sea, si yo no hubiera especificado, en este caso las clases, todos mis párrafos hubieran quedado de color amarillo y centrados, ¿sí? En este caso, como yo estoy especificando este en particular, ¿sí? Por eso me lo toma. ¿A qué me refiero con que yo, o sea, las clases se pueden repetir? Yo si quiero esta clase, ¿sí? Se la podría poner al H1, por ejemplo. Si yo le pongo al H1 una clase que sea rojo, van a tener los dos, el H1 y mi párrafo, van a tener las mismas características porque tienen la misma clase. ¿Sí? Tiene un fondo rojo y la tipografía blanca. O sea, los dos tienen las mismas características porque tienen la misma clase. ¿Sí? Bien, ahora ¿qué pasa si yo quiero modificar? O sea, yo tengo un H1 con la clase rojo y un párrafo con la clase rojo. Si yo quiero modificar solo mi párrafo, en ese caso yo lo que tengo que hacer es escribir el selector, punto y el nombre de la clase. ¿Sí? O sea que si yo no quisiera que mi H1, como los dos tienen la misma clase, ¿sí? Yo solamente quiero modificar el párrafo, entonces pongo punto rojo. Estoy haciendo referencia de que yo quiero modificar mi párrafo que tiene la clase que se llama rojo. ¿Sí? Entonces no me va a modificar el H1, solamente me va a modificar el párrafo. Voy a guardar. ¿Sí? Y ahí únicamente me tomó los cambios para el párrafo. Todo esto es cuestión de práctica, ¿sí? Lo vamos a ir practicando. Bien, y si tuvieran, o sea, recuerden eso, si en vez de una clase le pusieran un ID, no se pueden repetir, ¿sí? Yo no podría tener, como tengo acá, un H1 con la clase rojo, o sea, no podría tener otro ID, ¿sí? El ID solamente lo puedo aplicar en este párrafo, por ejemplo, ¿sí? No se pueden repetir como las clases. Y consulta, ¿y para qué utiliza el ID si solamente lo puedo usar una sola vez? ¿Para qué utilizarlo? Y por ejemplo lo podés utilizar en anclas, ¿sí? Entonces ya que tenés un ancla, directamente podés usar ese. Y no ponerle un ID y una clase, ¿sí? Ya tiene un ID, entonces usás ese. ¿Sí? O sea que es preferible usarlo para las anclas, ¿o no? Para las anclas siempre tenés que usar un ID. Entonces, si ahí ya tenés un ID, después podés hacer referencia con ese ID, hacer referencia en el CSS. No necesitas ponerle una clase porque ya tiene un ID, entonces directamente usás ese ID. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, tengo un div dentro de ese div yo tengo mi párrafo? Yo quiero modificar, en este caso, o por ejemplo, vamos a poner otro párrafo. Y yo tengo dos párrafos dentro de un div. Y yo no quiero modificar todos los párrafos, solamente quiero modificar los párrafos. Vamos a ponerle la clase al div, ¿sí? Yo solamente quiero modificar los párrafos que están dentro de mi div, que tiene una clase que se llama rojo. A estos se le llaman selectores descendientes, ¿sí? Yo en este caso, ¿cómo hago para especificar que quiero modificar solo esos párrafos? Tengo que escribir la clase, o sea, en este caso la clase, si yo pusiera solo div, a ver, no los quiero, vamos por partes. Le voy a sacar directamente esta clase ahora. ¿Sí? Voy a guardar. Voy a decir que quiero modificar solo los párrafos que están dentro del div. En este caso, lo que voy a hacer es, voy a borrar esto.
siempre como que tenemos que ir del más grande hacia más chiquito. Yo voy a poner div, espacio. Entonces yo lo que hago ahí es hacer referencia, es un descendiente, ¿sí? Es un selector descendiente. Yo ahí estoy haciendo referencia que solamente quiero modificar los párrafos que están dentro de div, ¿sí? El que está afuera no me lo va a modificar, ¿sí? Si yo tuviera, por ejemplo, dentro de mi párrafo un span, por ejemplo, acá, no sé. Y lo cierro acá. ¿Sí? Y yo quisiera modificar mi span que está dentro del párrafo, que está dentro del div, hago como ese recorrido. Pongo div p span, entonces yo hago referencia que quiero modificar el span que está dentro del p, que está dentro del div. ¿Sí? Esos son selectores descendientes. ¿Sí? Entonces yo acá, lo mismo, abro llaves y pongo todas las declaraciones que quiero. Vamos a cambiar de color. Acá, ¿qué hice? Acá en este caso estoy modificando solo el span. ¿Sí? Entonces voy a actualizar. Ah, ¿y por qué no me lo tomó? Guardé todo, no sé. Ahí está, no había guardado el HTML, ¿sí? Siempre tengan en cuenta eso, que se les pueden hacer cambios en el HTML y después se olvidan. Entonces, acá, ¿qué hizo? Me puso un color verde de fondo a mi span, ¿sí? A solo esa partecita. Por eso, ¿se acuerdan que cuando vimos en el HTML yo les decía que después le pueden dar un montón de características solo a esa partecita de un texto, haciendo referencia al span? También le puedo poner, por ejemplo, la tipografía que sea blanca. Y solo me va a modificar, ¿sí? Ese span. Ahora, si yo quisiera modificar solo el párrafo que está dentro de, vamos a ponerle ahora al div una clase, vamos a ponerle rojo, ¿sí? Yo ahora, por ejemplo, quiero modificar solo el párrafo que está dentro de la clase rojo. Entonces, pongo punto rojo, ¿sí? Y P, no, perdón, P. Ay, paren que ya me estoy mareando yo. Sí, cuando yo quiero especificar que quiero modificar el párrafo que está dentro de clase, pongo, ay, me mareé, porque también se hace al revés. Vale, pongo la clase y pongo P, entonces estoy haciendo referencia que quiero modificar los párrafos que están dentro de rojo. Ya me empiezo a marear yo de tantas cosas. Pero por las dudas no lo hagamos. Pongamos los párrafos separados. No, Casi, vamos a hacerlo todo. siempre, Sí. por ejemplo, que vos pongas en el HTML estén así bien acomodados. En el CSS tienen que seguir el mismo orden o no importa. Mientras que vos especifiques el nombre, te lo va a tomar igual, ¿no es cierto? Vos decís, o sea, que tiene. Claro, Para que ponele, ponga, viste por que... ejemplo, el H1 después del P. Una Claro, cosa porque así. a veces a mí me suele pasar, no sé, que estoy especificando el párrafo, pero me olvidé del H1 y no sé, ¿lo puedo mandar abajo eso? Sí, mientras no te sobrescriba, o sea, no es que vos pongas un H1 acá con estas características, y después pongas otro H1 abajo, siempre te va a tomar el segundo que vos escribas, ¿sí? El último que vos escribiste. Pero sí, no importa el orden. Igual, si querés, o sea, lo agregás, vas agregando en el medio, si te olvidaste de alguno, ¿sí? No es que tenés que seguir siempre un orden. Bien, entonces, a ver, ahora sí me funcionó y no me mareé, no me seguí mareando. Yo acá lo que dije es que el P que está dentro de rojo, sí, quiero que tenga un color de fondo rojo. Entonces voy a actualizar. Y ahí está.
¿sí? Y yo me mareé porque, ¿qué pasa? ¿Sí? Si yo tengo un P que tiene una clase, sí, a ver, quiero darles un ejemplo. Yo tengo también un P que tiene una clase rojo y yo quiero modificar el P que es rojo, no estoy haciendo referencia a que es mi P que está dentro de rojo, sino que yo quiero hacer referencia a mi P que se llama rojo, punto. Pongo P punto rojo, ¿sí? Por eso me había mareado. Porque en realidad cuando ustedes quieren hacer referencia a un selector que tiene una clase en particular, ponen el selector, ¿sí? Y punto y la clase. Cuando ustedes quieren hacer referencia de un párrafo, por ejemplo, que está dentro de un div que se llama punto rojo, ahí hacen, ¿sí? La clase, el espacio y el selector. ¿Vamos bien o están como muy callados? Bueno, ahora vamos a practicar igual. Cuando ustedes hacen selectores descendientes, ¿sí? Vieron que yo acá hice como mucho recorrido en este, ¿sí? Yo puse div p span, ¿sí? Porque dije, el span que está dentro de p, que está dentro del div, ¿sí? Esta es una de las formas que ustedes lo pueden especificar. Y otra de las formas es ser un poco más directo, ¿sí? Como yo no tengo otro, o sea, tengo un solo span y dentro de un solo párrafo, yo directamente podía hacer más directa, digamos, sacar el P y poner los spans que están dentro del div. No siempre tiene que haber como todo ese recorrido, ¿sí? A veces no hace falta ese recorrido, directamente pongo todos los spans que están dentro del div, ¿sí? ¿Qué es lo recomendable? No hacer como todo el recorrido. Por ejemplo, en este caso que yo tengo acá, tengo una lista, ¿sí? Entonces, una de las formas es, yo quiero modificar los enlaces que están dentro del li, que están dentro del UL, ¿sí? Que está dentro del div que tiene una clase que se llama options, que está dentro del div que tiene una clase que se llama menú. Esta es una de las formas que ustedes lo pueden hacer, pero a veces no hace falta como marcar todo el recorrido, ¿sí? La forma 2 sería, quiero modificar todos los enlaces, ¿sí? Que están dentro de menú. ¿Sí? Entonces, es lo recomendable no hacer todo este recorrido. No está mal si lo hicieran, pero a veces puede generar errores, ¿sí? Entonces, si pueden ser lo más específico posible, es mejor. Bueno, y acá vamos a ver algunos de los estilos que algunos ya vimos, ¿sí? Por ejemplo, el font family. Font family es cuando quieren hacer referencia a la tipografía que quieren usar, ¿sí? Vieron que HTML a la mayoría solamente les muestra Times New Roman, a Nati creo que le mostraba Arial, ¿sí? Pero por lo general son como muy estructurados y solamente te muestra esa tipografía. Entonces, con CSS, eligiendo el font family, ¿sí? Ustedes pueden poner como varias tipografías alternativas. Pueden poner una sola, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo poner, como había puesto acá, font family Arial, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si alguien abre mi compu y no tiene Arial, ¿sí? Lo que va a hacer el navegador es elegir cualquiera que tiene. O sea, la Arial la tiene la mayoría, pero por si elijo alguna tipografía X, ¿sí? Entonces lo que pueden hacer en este caso es elegir como varias tipografías alternativas. Yo, por ejemplo, puedo poner Arial, pongo coma y pongo otra que es, no sé, sans serif, ¿sí? Y las voy separando por coma. Lo que hace esto es que si alguien entra a mi página y no tiene la Arial, va a leer la segunda, ¿sí? Le va a mostrar una sans serif. Y si no tiene la sans serif, puedo poner una tercera, ¿sí? Por ejemplo, no sé, helvética. ¿Sí? ¿Por qué Entonces, te la marco en este en caso, azul, Nati? ¿Porque tiene un espacio? el guión, Ah. por el guión, porque es una tipografía con dos palabritas, digamos, ¿sí? Por eso. Entonces yo acá le estoy haciendo referencia, estoy dando la opción de 3 tipografías. Si no tiene la Arial, me la va a mostrar el sans serif.
Si no tiene ni Arial ni sans serif, me va a mostrar Helvética, ¿sí? Ahora, si por ejemplo tienen alguna tipografía como es Times New Roman, que es compuesta, ¿sí? Tiene 3 palabras, que no está separado como acá por el guión, la tienen que especificar con comillas. Times New Roman. Y cierran comillas. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda sobre esto? Sí, eso. ¿Por qué las comillas? Que se estaba en otra. Las comillas, ¿por qué las comillas? Porque el nombre, por los espacios, ¿sí? Porque siempre acuérdense que no se admiten espacios y cosas raras, entonces en este caso, Está bien. Times New Roman está compuesta por 3 palabras, ¿sí? Por eso sí o sí se tienen que cerrar entre comillas, ¿sí? En este caso, como sans serif tiene un guión, ¿sí? No pasa nada. Y Helvética o Arial, que es una sola palabra, ¿sí? Profe, Sí. consulta. Viste que vos arriba pusiste los márgenes y eso. ¿Cómo? Sí. Viste que al costado tiene como un puntito rojo. ¿Cómo lo hiciste eso? ¿O qué es un asterisco? Esto es un asterisco. Ajá. Este asterisco se le llama selector universal. ¿Cómo? Que recién lo puedo distinguir que te pregunté. Se veía como un punto. Es que veo todo no, medio pixelado, ¿viste? está bien, es un asterisco. Sí, eso es un selector universal. Bien. Bueno, después otro estilo que podemos darle es font size, ¿sí? Que los tamaños de las tipografías se miden en píxeles, ¿sí? Entonces sería 50 píxeles, 30 px, 10 px, depende del tamaño que ustedes le quieran dar, ¿sí? Font weight, ¿sí? Es como el grosor de la tipografía, ¿sí? Porque ustedes podrían decir, bueno, le pongo negrita, pero en realidad esa tipografía se va afinando o haciendo más gruesa, depende del valor que ustedes le pongan, ¿sí? Más allá de ponerle bold o normal, ¿sí? Podrían ponerle números 100, 200, 300, 400. Por ejemplo, vamos a verlo en el título. Le ponen el font, a ver si está. El font weight, por ejemplo, le pongo 100. Solamente es un número, ¿sí? No va acompañado de píxeles ni nada. Voy a guardar. Fíjense que ahora me la hizo como mucho más finita, ¿sí? De lo que estaba antes. A ver, probemos 50. No sé, no, siempre es más de 100. Quería ver si podía ser más finita, pero no. Si yo le pongo, por ejemplo, 350, 300, ¿por qué no me toma? Bueno, no sé por qué no me lo toma. Profe, una consulta. Sí. ¿No está grabando el HTML usted? ¿No tiene que grabarlo para eso? ¿Para cuando cambie ahí el No, porque CSS? ahora hice cambios nada más, había En el hecho cambios nada CSS. más. Ah, bien. Claro. Bueno, no sé. Estoy en el H1 al fútbol. Bueno, prueben ustedes. Pero vieron que al principio sí me lo cambió, ahora no entiendo por qué no me lo están cambiando. Es magia. ¿Eh? No, que es magia eso. Sí, no sé, no entiendo, algo le debo estar diciendo. Bueno, Nati, el font weight tiene que ver, sí. el tema de negrita y eso, ¿se sigue poniendo en HTML o también es en CSS? No, en HTML. No, en CSS. Por eso, o sea, el font weight tiene que ver con eso, si es negrita o normal. O sea que yo no pondríamos negrita. No, lo que sí pueden llegar a usar es la de strong, ¿sí? Porque están haciendo referencia
a que es algo importante. Pero ustedes, como strong es una etiqueta, podrían en el CSS cambiarle las características. ¿Sí? Sí. Que antes en el HTML ustedes a cualquier partecita le ponían strong para hacer referencia de que era importante y que aparte que se ponga en negrita. Entonces, si yo quiero, como es una etiqueta, la cierro acá. Ahí. Yo puedo, lo voy a guardar, y yo puedo acá, ¿sí? Hacer referencia a strong, que es un selector, ¿sí? Y en vez de que sea solamente en negrita, que es lo que me mostraba el HTML, yo le puedo dar otras características, ¿sí? Pero igualmente estoy haciendo referencia de que es una parte importante de mi texto. Ustedes cualquier etiqueta, ¿sí? Le pueden hacer algún cambio en el CSS, ¿sí? Bueno, entonces, seguimos. El font weight es el peso de la tipografía, ¿sí? Que van a ver que, no sé a mí por qué no me funciona, pero que va cambiando el grosor de esa tipografía, ¿sí? Font style directamente es lo que es, si es cursiva, si es normal, si es negrita, etcétera, ¿sí? Con el font weight lo que hacen es cambiarle cómo use el grosor de la negrita. Vieron que la negrita tiene un grosor en particular y nada más. En cambio, con el font weight lo pueden hacer como un poco más grueso o un poco más fino, ¿sí? Después tienen el text decoration, que es, por ejemplo, si lo quisieran subrayado, si lo quisieran tachado ese texto, ¿sí? El underline es el subrayado, ¿sí? El line through es tachado, y el none es si no quisieran ninguna decoración. Por ejemplo, también con respecto a lo que es decoración, a ver, lo puse, no. Por ejemplo, en una lista, si ustedes no quisieran que una lista tenga esos puntitos feos que tiene el HTML, ¿sí? Los podrían sacar con list decoration. A ver. Acá no tengo ninguna lista, pero después en todo caso lo vemos, pero para que vean. ¿Por qué no me aparece? ¿Qué onda? No me aparece nada. Ah. Bueno, hay uno que es list style, ¿sí? Entonces ahí le pueden cambiar, por ejemplo, el non siempre es que no lo quieren, ¿sí? O por ejemplo los enlaces, vamos a algo más concreto, ¿sí? Los enlaces vieron que siempre están subrayados, ¿sí? Si ustedes no quisieran que esos enlaces estén subrayados, le ponen el text decoration a, ponen A, ponen text decoration y le ponen none. Entonces no van a estar subrayados. ¿Sí? Entonces ahí es donde también creo que Aldo quería cambiar las características de un enlace. Puede poner A y cambiarle un montón de cosas, ¿sí? Por ejemplo esto, que no estén subrayados, o el color, o un color de fondo. Igual ahora lo vamos a ver eso también. Después tienen el line height, ¿sí? Que el line height es el espacio que hay entre líneas en un párrafo, ¿sí? Entre línea y línea, eso es el line height, ¿sí? Un ejemplo es 1.5, 2, ¿sí? Cuanto más suba el número, más amplio va a ser ese espacio. Siempre tengan en cuenta que como esto, acá no existen las comas en lo que son los valores, ¿sí? Siempre es punto, porque son, o sea, en los yankees, digamos, no usan comas, entonces siempre tengan en cuenta eso, que los valores siempre son con puntos, no con comas, ¿sí? Bueno, y después también para cambiarle el color a la tipografía, que recién lo vimos, también es solamente color, ¿sí? No es ni font color ni background color, ¿sí? El background color lo que hace es esto que yo tengo acá, ¿sí? Darle un color de fondo a la tipografía, ¿sí? O como, por ejemplo, yo acá hice en el span, que al span le puse un color de fondo, ¿sí? Esto es background color. Pero si yo quiero cambiar solo el color de la tipografía, uso color, ¿sí? ¿Me falta mucho? Sí, me falta mucho. Bueno, vamos a ver los colores
y ahí Nati, vemos si hay entre dudas. palabras hay uno que haga espacio también. Sí, debe haber. A ver, font. Para Este usarlo en el que es. menú. Creo que es el font kerning. No, igual en el menú es distinto, porque en el menú vos Ah, no separás el espacio entre las letras, sino que separás las palabras. ah. Es distinto, que ya lo vamos a ver, ¿sí? Se usa el padding, el padding, por ejemplo, se usa para eso, para separar los espacios, pero después lo vemos. Ah, ok. Para el espacio entre letras es el font kerning, pero es espacio entre letras, no entre palabras, ¿sí? Bien. ¿Dónde